Buenas tardes, amables oyentes de Radio Mantaro 101.7 frecuencia modulada. Ya estamos en el centro de la noticia local, ya estamos en La Voz de Lima Este, que se transmite de 12 a 1 de lunes a viernes. Hoy con la grata visita del doctor Raúl Vega Mautino. Tus saludos para nuestros radio oyentes y televidentes. Muchísimas gracias, mi estimado Alfonso Castillo. Gracias por la invitación una vez más en esta casa muy bonita, lo veo muy moderna. Felicitaciones a la administración. A tus órdenes para cualquier inquietud, ¿no?, jurídica que me has invitado. Sí, lo que queríamos tocar es sobre el saneamiento físico legal, particularmente de las propiedades aquí en Lima Este. Tú con tu amplia experiencia has litigado muchas veces en temas de tierras, un poco que nos ubiques, un poquito que nos ilustres, por ejemplo, sobre las propiedades del Estado y las propiedades privadas. ¿A qué se le llaman propiedades privadas? ¿Cómo se llega a hacer cómo se llegan a convertir en propiedades privadas los terrenos del Estado? Adelante, mi estimado. Bueno, varias preguntas en una, pero empecemos. Sí, está bien. Vamos a lo que pasa, ¿qué es propiedad, no? Tenemos que hablar nosotros, los estudiantes de derecho, siempre llevamos curso de los derechos reales, y los derechos reales implica precisamente propiedad, ¿no?, en el cual está en el libro quinto, a partir del artículo 886 para adelante, todo lo que es propiedades, muebles, inmuebles, posesiones, ¿no?, mejoras, reivindicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es tratar de diferenciar lo que es propiedad de posesión, lo que es propiedad privada, lo que es propiedad pública, porque mucho se confunde, a veces de buena intención, a veces muy comercialmente, ¿no? Sabemos por derecho propio que los terrenos del Estado son imprescriptibles. Entonces, muchas veces se dice, voy a hacer la adquisición, ¿no?, la prescripción adquisitiva de dominio de una propiedad, y en este caso pública, definitivamente no se puede, ¿no? Si me permites tú, quizás algunos ejemplos para poder un poco ilustrar a tu bonita audiencia que tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una propiedad pública puede tener 10, 20, 30, 40, 50 años en posesión de los habitantes, de algunos vecinos, y se da el caso desde que hace 50 años, desde que antes se posesionara, incluso construyera esa propiedad, estas personas, nadie les tocó, nadie les advirtió, nadie les notificó que estaba en una propiedad pública. Sin embargo, viene una autoridad, en este caso de Lima Metropolitana, disculpe señor, y le toca la puerta y le dice, por aquí va a pasar una vía. Y esta vía, primero, está en un terreno público y está con un plano con muchos años de antelación. Correcto, hay una necesidad de servicio. Entonces, obviamente, esta persona tiene que reconocer, ¿no?, en muchos casos, inclusive, ¿no?, en muchos casos, la Municipalidad de Lima, donde me honré y trabajar unos cerca de 7 años, y trabajé justamente viendo muchos temas de propiedades, de terreno, de invasiones, que me gustaría también que esté dentro de tu tema, ¿no? Gente que se allanaba y comprendía, ¿no?, en algunos sectores, y hoy día son preciosas vías de doble sentido, ¿no? Ayudan mucho a la caótica situación vehicular que es Lima, ¿no? Estamos hablando de Lima cercado, ¿ah? Y por otro lado, tener en cuenta de que este tipo de posesiones precarias en lugares públicos, simple y llanamente, ya después del año 2015, existe pues la ley extrajudicial 3230, artículos 65 y 66, donde al vecino invasor, posesionario precario, simple y llanamente y en forma rápida se le retira de un bien público. Lo otro ya es propiedad privada, donde una persona que está posesionada en una propiedad privada, llámese 5 años de buena fe con algún título o algún documento, y por otro lado ya 10 años ininterrumpidos en una propiedad privada en forma pacífica, pública, continua, puede hacerse acreedor de esta propiedad, que inclusive está inscrito en registros públicos, ¿no? Por más que aparezca luego de estos 10 años el propietario, difícilmente va a poder recuperar, ¿no? Si bien es cierto que en el tema legal uno puede hacer una reivindicación, pero las reivindicaciones de una propiedad que ha sido mía, que lo tiene un posesionario precario, invasor, lo podría ejercer a través del Poder
judicial para poder recuperar mi propiedad, pero sin embargo este posesionario se acredita que ha estado más de 10 años y lo puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, repito, en forma continua, pacífica, pública, si me permites, para explicar un poco estos términos, ¿no? Público porque yo estoy en una casa o en un lote de manera pública donde el sacerdote me conoce, el dirigente me conoce, el de la bodega me conoce, mis hijos han estudiado en un colegio público. Entonces, por lo tanto, mi posición pacífica, pública en este caso, es abierta. Pacífica que no he tenido ningún tipo de conflicto de intereses, inclusive ni siquiera el dueño me ha mandado una carta notarial para poder recuperar su propiedad, ¿no? Entonces, en forma pacífica, lejos de cualquier tipo de conflicto, de cualquier problema de una lid judicial. Y continúa en forma permanente, es decir, en este caso estamos hablando de los 10 años, ¿no? En forma permanente, no es que de 2 años y me fui a Estados Unidos, a Chile, qué sé yo, y regreso, no. Tiene que ser, la ley es bien clara en forma continua. Y esto, pues, guarda relación con el derecho romano, podríamos hablar del usucapio, ¿no? Donde soldado que iba a las guerras y regresaba de mucho tiempo, el posesionario acreditaba que tenía continuo, pacífico y público su propiedad. Lamentablemente, ese soldado romano, por más que venía con victorias a la mano, lamentablemente perdía, ¿no? Es un poquito la historia de este tipo de prescripción adquisitiva de dominio para ilustrar a tu gente, ¿no? Entonces, por un lado, los bienes públicos, las propiedades, los terrenos públicos, son imprescriptibles. No puedes tener un título de propiedad en un terreno público. Eso que quede claro. Eso es lo que vamos. Ese es el tema. No puedes tener, salvo, te podría hablar de mi querido Huacata, te podría hablar de los problemas de Huaycán, de cualquier tipo de pueblo joven, de Miguel Grau, de Morón, ¿no? Podríamos entrar porque algunos terrenos públicos efectivamente hoy día son grandes señores, asentamientos humanos o pueblo joven o urbanización popular, ¿no? Hablemos un poquito ya de las tierras en el Perú. En el año 1821 se logra la independencia del Perú, ¿no? Pero a los libertarios, quienes participaron en esta libertad, con esta independencia, han sido personas que, bueno, pues apostaron, con donaciones, sus cuotas, etcétera, etcétera. Una vez que logra ya la independencia, le dice, bueno, pues al momento, ¿cómo recupero mis inversiones? Particularmente la capital. Y bueno, le dice, bueno, pues tú agarra ¿no? esta propiedad que se supone que recién empieza a ser netamente peruano. En el año 1875, en la época de Ramón Castilla, se inicia un juicio que duró más de 100 años, que se sanciona el 31 de octubre del año 1983 con la famosa resolución 126 con ejecutoria suprema, pidiendo la reivindicación de las tierras, me imagino, porque no estaban definidas. Tú mismo acabas de decir, por ejemplo, las tierras de las comunidades campesinas son en usufructo para la agricultura y la ganadería. Pero ¿qué pasa con las comunidades campesinas, particularmente aquí en la capital? Estamos hablando de Jicamarca, Coyanac, entre otros. Jicamarca, sí es cierto, tiene más de 100.000 hectáreas, pero el 50% están, ¿qué podríamos decir?, invadidas o tomadas en posesión, porque simple y llanamente los comuneros o las comunidades campesinas no han hecho uso de su usufructo, para empezar, ¿no? Y por otro lado, Coyanac, según nos indican, la partida registral de Coyanac no es la original, sino toman de otra partida que no le corresponde, pero sí negocia en Chaclacayo, Chosica, Chaclacayo, Iate, La Molina, etcétera. Sobre ese tema, doctor. Qué buena pregunta, y me da mucho gusto un poquito de historia y de verdad te felicito. Siempre es bueno tener una base legal, de historia, ¿no? El problema, lamentablemente, a nivel de los años que estamos hablando, los terrenos de nuestro querido Perú, ha sido por un lado tomado, posesionado, si estamos hablando de la conquista española, después la independencia del Perú, de grandes terratenientes,
Correcto. Entonces, el terrateniente, yo no conozco, pero mi tatarabuelo dice que era León de la Vega, ¿no? Entonces, extensas tierras en la zona de Piscobamba, a 2 horas, ¿no? Distrito de Llama, caserío Pampamarca, ¿no? Estamos hablando de la región Ancas. La región Ancas, ¿no? Donde, y así como mi dinastía, tengo un tronco, ¿no? Por un lado Vega, de la zona de Ancas, Piscobamba, distrito de Llama, caserío Pampamarca. Por otro lado, también la familia Mautino, Guaracinos, etcétera, ¿no? Efectivamente, estamos hablando pues, de un promedio de 120, 150 años atrás, donde esas tierras, de una u otra manera, por la misma situación, así como tú no tenías partida de nacimiento válida antes de 1936, no podías sacar tu DNI para los que tenían 75, 80 años, era un poco difícil. La partida de bautizo, la partida de nacimiento, con múltiples errores, que también es un tema aparte que podríamos hablar otro día, ¿no? Sin embargo, las tierras han sido posesionadas en ese entonces precisamente por estos grandes terratenientes. Entonces, es a partir, visiblemente ya, con Velasco Alvarado, donde se ha venido expropiando con el lema campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿recuerdas? Claro. Se ha venido expropiando, luego ya con Belaúnde Terry, aparentemente algunos han recuperado, ha habido algunas acciones, derechos, hay un término económico en el cual también se le los bonos se le recompensaba, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, estos terrenos siempre de una u otra manera ha tenido la disposición del Estado de años atrás, ¿correcto? Ya no podíamos hablar de estos grandes terratenientes porque aquí tenemos, con mucho respeto, llegué a conocer a los hijos del señor Pope. A veces si tú haces la historia como el señor Pope era dueño de acá, dueño de allá, dueño de acá, ¿no? Todo un señor, creo yo, que incluso extranjero, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha visto que él ha tenido muchas propiedades, sigue vendiendo acciones y derechos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las comunidades, precisamente, lo que tú dices, ¿no? Los grandes terrenos del Estado, eriazos, sin cultivos, sin ser zona urbana, se entregaba a las comunidades precisamente ¿para qué? Para cultivo, para ganado, para que lo cuiden. Pero se ha venido, de verdad, malogrando esta etapa a través de muchísimos años, y esto a mí me duele en el alma, a complacencia de todas las autoridades, nacionales, congresales, ejecutivos, municipales, provinciales, para que estas comunidades, que lo he escuchado hace muchos años, ¿no? Donde puedan vender, traspasar, e inclusive mucha gente se ha hecho millonaria, traficante de terreno, ¿no? Donde estarían también ahora pretendiendo seguir con esta situación y no hay un alto y amparándose en algunos decretos supremos de muchos años en el cual otorgaba a estas comunidades, ¿no? Esa posesión para poder destinar ¿a qué? A cultivos, ¿a qué? A ganados, ¿a qué? Como resguardo. Y esto guarda relación también a un caso, con mucho respeto, yo soy muy respetuoso del derecho de vivienda de muchas personas, sobre todo las más necesitadas. Ha habido un proyecto para que no se llenen los cerros de Huaycán, con el proyecto, no sé si tú sabes, de Huaycán Verde, donde se invirtió más de 6 millones de soles para cultivar y sembrar. Inclusive tuve la oportunidad de visitar esa zona y fue un fracaso total, rotundo fracaso, ¿no? Donde hoy está invadido, ¿no? Pues, repito, yo apoyo a la gente que tiene necesidad de vivienda y el Estado de una u otra manera puede apoyarlos, pero tampoco no podemos permitir que por más pobreza que tenga, por más necesidad que tenga, que invadan zonas que son intangibles, zonas donde corren el riesgo de un posible huaico, de un posible desbordamiento de una intensa lluvia. No sé qué día ha llovido fuerte acá en Chaclacayo, ¿no? Claro, también un poco de agua por la quebrada de... Claro. Las cumbres, hemos visto que en las cumbres ya las personas están preocupadísimas por la ineficiencia, ineptitud de las autoridades que no previenen. Ojo, que no previenen. Ahí había un relleno. Exactamente, ¿no? Entonces, la situación está de que ante esta situación de una exposición al peligro, de que las autoridades con los brazos cruzados no hacer nada ante estos hermanos que se ubican
en zonas que han sido determinadas incluso en peligro por INDECI, muchas veces por la misma oficina de desarrollo urbano, con sus informes pues de defensa civil, en el cual no se podría estar, porque eso es lo ideal en la prevención. El caso de California, en Chosica. Claro, y recuerda la zona de Punta Hermosa. Claro. Y ahí no estamos hablando de gente humilde, de gente pobre, estamos gente de clase media, donde a quién se le ocurrió en una zona aparentemente llana, claro, pero estaba dentro de dos contornos ahí, construir casas modernas y el río El Guayco y la naturaleza que lamentablemente es impredecible, ¿no? No voy a criticar cómo ahí el Estado inmediatamente fueron a apoyarlo, a ayudarlo, bueno, era otro tipo de clase social que digamos, ¿no? Entonces, esa es la tarea de las autoridades, no permitir que se invada, que se posesione en terrenos que están expuestos a exponer tu vida, ¿te das cuenta? Entonces, en este caso, lo que sucede en cuanto a las zonas que están prácticamente expuestas, nosotros por lo menos tenemos que permitir, ¿no?, que la organización dirigencial conozca las leyes con mínimo asesoramiento. En Huascata más de una vez se ha querido invadir, y no es porque no querramos, no, yo soy hijo, yo vivo acá, 40 años, yo he nacido acá, pero no te vas a meter pues, en una zona que está prohibida y que lo ha determinado INDECI o Defensa Civil como zona peligrosa, ¿no? Entonces, aquí en Lima de eso se trata, ¿no? Aquí en Lima podríamos ser el único distrito que respeta esas áreas es justamente Chaclacayo, ¿no? Quizá por ello no llega la población a 70, 80 mil pobladores. 42.000, 43.000. ¿No? Sí. Está entre 50, 60 ahí, ¿no? Pasas, hoy vete para Ate o vete para Lurigancho, Chosica. Sí. En cambio, Lurigancho, Chosica sigue creciendo. En este momento pasa más de 300.000 pobladores. Ate fácilmente pasa los 500, 600.000 pobladores. Solamente Huaycán, que estuvo proyectada para 18, 20.000 pobladores, mira, son 10 veces más. No, y lo más bonito, a veces vengo a asesorar a algunas organizaciones, ¿no? La cartera central, de mismo Huaycán, y algunas veces veo que inclusive esos bonitos cerros, Dios mediante, ojalá no les pase nada, alumbrado público espectacular, se ve que esos cerros parecen un arbolito de Navidad, sí, pero esperemos que tanto desarrollo urbano como defensa civil después no vengan a decir quién les dijo que se coloquen ahí, deben subir el ingeniero, un estudio, a través de las informaciones de cerámica que se puedan tener para no correr ese enorme riesgo y después de estar lamentándolo, ¿no? Porque la naturaleza no avisa, ¿no? Mira, aquí en el sector de Pariachi, tengo esa suerte de que lo conozcas a los hijos de los Popes, ¿no? Claro, de no, los Popes, yo he nacido y crecido en la hacienda Huascata. Inclusive Carlos Pope creo que tenía su casita por acá por Huascata. Sí, era un muchacho. Yo tendría 10 años, los muchachos tendrían 15, 18, 20 años, los hijos de Pope, ¿no? Mira, en el Mercado La Arenera, ¿conoces? Ya, correcto. Hay una particita, la ex arenera, que se llama El Hueco, un aproximado de 9 hectáreas. Ahí es un corralón, tierra de nadie. Los hermanos Pope han vendido con derechos y acciones, pero en forma total, fuera de ellos, hay más de 700 lotes, ¿no? Más de 700 lotes que han ido de alguna manera ya irse desarrollando. Y la familia Pope aparentemente tiene un título de propiedad, pero con la inicial de PO. Cuando es PO es terreno del Estado. Ya, ¿no es cierto? Continúa. Escrito, pero se supone que ha sido entregado por el Ministerio de Agricultura para usufructuar en la agricultura, no para zonas urbanas. Lamentablemente ya se hizo. Ya se pobló, ya se construyó casas. Sí. Pero ¿qué está pasando? Los hermanos Pope no están dándole la facilidad a quienes ya le han vendido. Primero empezaron con 5.000, 10.000, 30, 40.000, $50.000 cada lote, que ahora me imagino que debe ser mucho más.
pero le siguen cobrando para la independización, disque, y ir avanzando para la titulación. Sobre ese tema, ¿tú qué conoces? Ya, mira, primeramente el Estado, a través de sus instituciones, es la que tiene que valorar, antes de entrar al tema que me estás contando, las situaciones de posesiones de nuestros hermanos peruanos. Hay que partir. Si tú eres representante, eres presidente de la República, congresista, alcalde provincial, distrital, tú eres una autoridad pública elegida, ¿para qué? Para servir a tu pueblo. No hay vuelta que dar. Y por lo tanto, de acuerdo a tus atribuciones, tú tienes que preocuparte para que mejore la salud, la educación, la vivienda, el agua, desagüe, alcantarillado. Esa es tu preocupación. Lamentablemente vivimos en una situación de política administrativa peruana mediocre, ineficiente, corrupta en la gran mayoría de casos. Eso que quede claro. No le interesa nada, quieren actuar después de los acontecimientos. Increíble, ¿no? Entonces, que hay excelentes gobernadores, alcaldes o, qué sé yo, gerentes, etcétera, poquísimos, hermano. Te lo digo porque yo he recorrido buena parte de nuestro querido Perú, viajo, trabajo por aquí, por allá, y he tenido la suerte, y lo digo con mucha modestia, de tener algunas experiencias, ¿no?, en cuanto a estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, el alcalde de Lima, a estos señores de esos lotes, traficantes de terrenos, una investigación rápida, y lo desalojamos, mi estimado, contra viento y marea. Nos corretearon a balazos, nos denunciaron por usurpación, hicieron habeas corpus contra nosotros, le ganamos porque estábamos en el justo derecho de recuperar una propiedad pública. ¿Contra quién? Contra traficantes de terrenos que ningún medio de prensa, mi estimado, calladito la boca. Era increíble el poder económico que manejaba. ¿Correcto? Claro. Increíble, ¿eh? Mientras que en la Panamericana Norte, al otro lado, un terreno de 120 metros cuadrados costaba $30,000. Los traficantes de terrenos ya estaban lotizando, imagínate. Judicializando, imagínate. No quiero mencionar, pero hasta ya creo que hasta algunos policías, algunos abogados ya tenían su lote ahí, traficantes de terreno. Claro. Y por suerte, con justicia y de acuerdo a ley, se dejaron. Y por otro lado, encontrábamos sectores también en la misma Panamericana Norte donde el alcalde, luego de un estudio minucioso, veían que ese terreno era público, por ahí no iba a pasar una vía, por ahí no iba a pasar, no había problema de posibles huaicos. Apóyenlo, apoyen a ese asentamiento humano. ¿Se acuerdan? Inclusive yo tuve la suerte de participar en algún momento en un asentamiento humano en la entrega de título de propiedad. Y recuerdo su nombre, Los Hijos de Vía El Salvador. ¿Y qué gesto del alcalde? De preocuparse no solamente de estos señores que se convirtieron de posesionarios precarios, ¿no?, a propietarios, hacerle todo el trámite a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano en coordinación con COFOPRI y entregarles. Mira la gran diferencia. Por un lado, terrenos prohibidos, terrenos lujosos, terrenos que están destinados para un fin social, donde entran traficantes, y por otro lado, algunos terrenos del Estado, donde efectivamente nuestros hermanos necesitan tener su título de propiedad y se les ayuda, ¿correcto? Pero cuando ya hablamos de terrenos, en este caso de un señor hacendado, mi respeto para la familia Pope, pero tengo conocimiento, en lo general quiero hablar, de que muchas personas de esta zona de Lima Este, no solamente de Huaycán, sino de la misma carretera central, ¿no?, lo que tú decías, ¿qué poder de titulación podría tener el Ministerio de Agricultura? Nada. A mí no me venga a decir, yo tengo un documento del Ministerio de Agricultura, tu posesión, claro, pero no puede ser título de propiedad. ¿Y qué dice el documento? Para que cultives, para que lo tengas como una chacra, para que lo cuides, correcto. Pero no puede ser para que tú lo lotices y lo vendas. Para eso no te da el Ministerio de Agricultura. Y por otro lado, una vez una asociación muy conocida por ahí me dijo, doctor, ¿qué hacemos? Tenemos documentos que los quiere vender un señor con Ministerio de Agricultura y sin embargo, cuidado también con la pista transversal de la carretera central, ¿no?, etcétera. Y nos encontramos
y no es como una advertencia ni mala leche para la gente, porque es importante que lo conozcan, ¿no? Tu medio informativo, yo creo que es importante. Muchas zonas de Lima Este, de todos estos sectores, incluida la carretera central, están destinadas precisamente y coordinadas y controladas a través del Instituto Metropolitano, Instituto Catastral de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es más, hay propietarios, posesionarios, su término es posesionarios, porque no son propietarios. ¿Por qué? Porque no tienen el título de propiedad. Propietario es aquel que tiene un título de propiedad. Y dentro del título de propiedad te da el derecho para usar, disfrutar, disponer de tu inclusive enajenarlo, ¿no? Es tu propiedad escrita en registro. Pero muchos son posesionarios. Y de pronto se encuentran que han comprado acciones y derechos. Mi estimado, pero comprar acciones y derechos, estás comprando algo que podría estar en el aire. ¿Por qué? Porque si hay 100 metros, yo compro 5 acciones y derechos, yo no sé qué lugar de los 100 metros está ubicado mi lote, por decirte a ti. Pero sin embargo se negocia, y con ese bendito contrato de una minuta de acciones y derechos, ya pretendes tú tener poder de una propiedad, malogrando todo ese sistema conjunto de unión, de organización de los dirigentes, para que de una vez se pueda lotizar. Pero no se puede estar ufanando, yo tengo mi propiedad y saco mis acciones y derechos. Señores, esa es su propiedad. La propiedad, repito, es cuando estás inscrito en registro público, cuando tienes tú tu lote, cuando tienes tú tu plano visado por la municipalidad. ¿Correcto? Y te das con la sorpresa desagradable para muchas personas, y no es difícil ir al Instituto Catastral, que está en la oficina Conte Superunda y Camaná, ¿no? Tranquilamente, señor, este es mi casa, este es mi plano, y te vas a dar con la desagradable sorpresa de que muchos están perteneciendo a la Municipalidad de Lima. Inclusive, SERPAR, que es el Servicio de Parque de Lima, tiene algunas propiedades aquí en la zona de Huaycán. ¿Y qué va a hacer esa persona que está viviendo y pretende construir en una zona que no se corrige y pertenece a un ambiente público municipal como es la Municipalidad de Lima? ¿Te das cuenta, no? ¿Y dónde están las autoridades que no ayudan a subsanar eso? Ya hubo secciones de consejo en el 2007, 2008. Mire, ¿cuántos años ha pasado? Y las autoridades municipales de Ate Vitarte se preocupan por los pobladores para que saquen su título de propiedad. No hay, pues no hay. Es que el tema, particularmente en el sector de Parachi, te digo esto porque es una preocupación, ¿no? Ellos en este momento, por un lado 700, por el otro 500, por el otro 300, 500, 400, por decir, son diferentes organizaciones que están dentro de la propiedad o de que supuestamente era la propiedad de los popes, que en este momento dice, bueno, pues ¿sabes qué? Tienes que pagar $1.000 para la independización. Una vez que hacemos la independización, ya les estamos entregando la minuta de compra y venta, cosa que ustedes se eleven sí, pero primero a la notaría para que te haga tu... El notario, la minuta, escritura pública y a registro público. Luego a registro público. Pero esta resolución con ejecutoria suprema, estamos hablando de la resolución número 126. Una que me hiciste llegar. Claro. Ya, correcto. ¿Qué hice? Pero mira cuántos años. Está pidiendo, tú como abogado. Claro. ¿Se cumple o no se cumple esta resolución con ejecutoria suprema? Mi estimado. A ver. Mi estimado. El término ejecutoriado o consentido es cuando ya definitivamente un proceso ha terminado y se cumple. No hay vuelta que darle. Por ejemplo, yo tengo conocimiento ahorita, no quiero traer al tema político, pero de una persona en que la juez, ¿no?, ha ordenado 24 meses de prisión preventiva, ¿correcto? Ya. Sin embargo, un buen abogado, porque conozco al abogado, lo encontré otra vez en Castro y visitando un cliente y yo a otro, ¿no? Me dice, doctor, mi cliente sale de un habeas corpus. Y lo volví a encontrar hace 15 días en la sede de Alzamora Valdés, acá en Lima. No, ya... Y el juez ha ordenado habeas corpus su inmediata libertad. Y la jueza que ordenó la prisión preventiva, un poco que haga aclaración, y el juez
constitucional del habeas corpus, cúmplalo, la denuncia usted. Entonces, acá estamos hablando solamente de un habeas corpus. Y cuando estamos hablando de una ejecutoria suprema, una resolución firme, consentida, con mayor razón. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que se encuentra? No solamente en Huaycán, no solamente en Lima Este, ¿no? Dirigentes, eternos dirigentes, y yo creo que la gran mayoría, ineficientes, mediocres, sinvergüenzas, si lo puedo decir. No, ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque no se puede permitir bajo ningún punto de vista que un dirigente que tenga 2, 4, 6 años, que haya sido reelegido, casi eterno, como existe, una vez me invitaron a una asociación acá por Huascarán, increíblemente, ¿no? No había avanzado absolutamente nada en mejorar las condiciones de su asentamiento humano, de su cooperativa, de su asociación, ni siquiera sin tener luz y agua, y ha estado como 10, 15 años como dirigente. Entonces, ese tipo de dirigentes se conchaba también con sinvergüenzas abogados. El abogado, con tal que le pague los honorarios, te atrasa, te demora, ¿no? Bien difícil la situación. Lo que tú me estás contando, podríamos preguntar, ¿qué ha sido en lo sucesivo año tras año, ¿no? Si bien puedo yo reconocer la ignorancia jurídica de dirigentes, pero para eso están los asesores, para eso están las instituciones públicas, para eso está la gerencia asesoría jurídica del distrito. Claro. Entonces, me gustaría, sin ningún compromiso, mi estimado, apoyarlos, ayudarlos a cumplir esta situación, porque he visto que están pidiendo, creo que al Congreso de la República, ¿no? Esto es para hacer una exposición sobre claro, una exposición, pero también el peor congreso de la historia republicana, yo lo veo bien difícil, bien difícil. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría también muchas sueldos, sinvergüenza, corruptos, se aumentan el sueldo, la gran mayoría. No, y ojo que se van a la bicameralidad, y ahora quiere irse van a la reelección. Mi estimado, es que sin tocar el tema, la bicameralidad no es mal. El problema está que ellos están buscando una manera de reelegirse. Si son 130 congresistas, pueden ser 120 diputados y 80 o 60 senadores, ya van a ser 200. Entonces, esa es la única razón. Va a haber mayor cupo para que yo pueda volver a... No hay la situación, no, si hay una cámara baja y una cámara alta, como se solía llamar, para que haya mejores, eficientes, a ellos no les interesa nada. Lo que se interesa es su pellejo, su egoísmo. Y de verdad yo vivo muy, muy molesto, yo creo como la gran mayoría de peruanos, con este Congreso, pues, sinvergüenza que de verdad retrasa todo y bueno, apoyándose con el Ejecutivo y más atraso, más recesión, más sube las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y lo peor es de que cuando hay temas de movimiento político, lamentablemente hay también movimiento social. Al haber el movimiento social, nuestra economía sigue cayendo. ¿Y quiénes son los afectados? Sí. ¿No? Las personas comunes y corrientes, de a pie. Oiga, afecta al bolsillo. Y por otro lado, aumenta pues la desnutrición crónica en los niños, la anemia, la delincuencia, mira todo el derrotero negativo a pésimas gestiones de gobierno y de este Congreso. De verdad, creo que 5% de aprobación es mucho ya. Cualquier rato van a llegar a cero, no se va a necesitar de hacer una enorme marcha pacífica, porque si llegan a cero, si tienen dignidad, ¿qué estoy pidiendo si tienen dignidad? La gran mayoría ni siquiera tiene dignidad, es increíble. Sí. Bueno. La sinvergüencería, ¿no? Sí. Prácticamente está que nos gana el tema.